Ok. Le doy la palabra. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre sistemas extracorpóreos, específicamente de la circulación extracorpórea o bypass cardiopulmonar. Nuestro equipo está conformado por Cadena Sánchez Francisco, Risbo Jorge Sebastián, Salazar Ramírez Jorge y Sandoval Campos Carlos, su servidor. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos los puntos a tratar en general, de manera general en la exposición. Pues podemos ver qué es historia, fundamento de operación, componentes. Los vamos a ir presentando conforme vayamos avanzando y los vamos a ir desarrollando también. Bueno, vamos a empezar con qué es. ¿Qué es en general la circulación extracorpórea? Bueno, es una técnica en la que se deriva la circulación de un paciente hacia un sistema externo, lo que permite oxigenarla y dar el bombeo necesario para que recorra todo el organismo. Así de manera muy general. Eh, lo vamos a ir desarrollando poco a poco dentro de la exposición, puntos más adelante donde se vea la transferencia de gases y cómo funciona. En estos puntos los vamos a ir desarrollando. Bueno, vamos a empezar con una breve historia de, de los puntos importantes que se fueron tomando para para la realización de este equipo de la circulación extracorpórea. Bueno, empezamos desde el año 1812. Legalois sugiere la idea de poder reemplazar el corazón por una bomba. Esto dice que desde esos años ya se tenía en mente que el corazón funcionaba como una bomba y que con esa premisa podríamos hacer que una bomba reemplazara esa misma función en nuestro organismo. Después, en el año de 1885, von Frey y Gruber diseñan el primer sistema extrapulmonar que servía para oxigenar la sangre. Es decir, en estos años ya se estaban diseñando equipos que permitieran poder oxigenar la sangre fuera del cuerpo y que permitieran realizar operaciones si es que se necesitaban, ¿no? En el año de 1916, McLean descubre la heparina. La heparina es un medicamento utilizado para evitar la formación de coágulos y evitar que se puedan formar émbolos que generen problemas ya sea en el mismo sistema o en la circulación del paciente, ¿no? En el año de 1950 se publican trabajos acerca del uso de la hipotermia, como voy a aceptar aquí. Okay. Se publican varios trabajos acerca del uso de la hipotermia como ayuda en la cirugía. Bueno, la hipotermia lo que hace beneficioso para que se pueda usar en las cirugías es que disminuye la actividad metabólica y las demandas de oxígeno en el cuerpo. ¿Qué hace esto? Que nosotros necesitemos utilizar menos oxígeno, mandar menos oxígeno con la máquina para poder mantener el cuerpo funcionando y que no se necesitan unos niveles muy grandes y que el sistema pueda funcionar dentro de un rango que nos permite tomar en cuenta ciertas variaciones y decir si, si el cuerpo, si el sistema llegara a fallar, no va a haber tanta complicación, pues. Y esto, ¿qué nos puede hacer? Pues evitar lesiones neurológicas. Si llega a fallar, se puede interrumpir o de cierta manera aumentar el oxígeno para poder nivelar esa cantidad requerida. Bueno, en el año de 1953, Hesham Gibbon desarrolló la primera máquina corazón-pulmón utilizada con éxito en una cirugía de corazón abierto. Lo que se puede observar dentro de esta idea y dentro de estos años es que aquí se desarrolla y se utiliza con éxito, pero ya en los años de 1931, Heshan Gibbon ya tenía esta idea después de una cirugía que desgraciadamente terminó saliendo mal, no directamente a la cirugía, sino después, al día siguiente me parece que creo que el paciente murió y dentro de estos años, ya en 1931, ya se empezaba a tener esa idea de poder desarrollar este sistema. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la función en sí de la circulación extracorpórea? Bueno, es sustituir temporalmente la función del sistema cardiopulmonar, que es pues oxigenar la sangre y bombearla por todo el cuerpo. Vamos con la siguiente parte de componentes, los dejo con mi compañero Sebastián Ruiz.
Le vas a mover, ahí está, componentes. Pues antes de hablar de los componentes de la bomba extracorpórea, pues como ya he dicho mi compañero Carlos, el corazón y los pulmones funcionan de forma conjunta para mantener las células del cuerpo oxigenadas. Este proceso del circulatorio es donde se bombea la sangre deficiente en oxígeno a los pulmones y luego se recibe sangre oxigenada a los pulmones para distribuirla por el resto del cuerpo. Cuando el corazón se daña en una enfermedad cardíaca o un traumatismo, para reparar el daño y no estar, y cuando el corazón se tiene que hacer una cirugía de corazón abierto, para abrir el tórax de una mejor manera y que no se exponga y se tenga que exponer el corazón, en algunos tipos de procedimientos, pues el corazón tienen que detenerlo. Y para reparar el músculo cardíaco se utilizan las válvulas y otras estructuras de las cuales les vamos a hablar. La bomba de circulación extracorpórea le permite al cirujano detenerla del corazón cuidadosamente sin tener que interrumpir la circulación sanguínea. Esta máquina consta de una bomba que cumple la función del corazón y un oxigenador que cumple la función de los pulmones. ¿Le puedes dar a los componentes, Carlos? Aquí, como vemos, son... Dale. El reservorio. Dale. Listo. ¿Ya se ve? El reservorio, ahí está, el reservorio de cardiotomía. En este lugar lo que pasa es que la sangre, después de que la sangre pasa después de la cánula, tiene un primer filtro donde hay un micro y micropartículas. Esto permite añadir fármacos a la sangre, así como fluidos, y además de atrapar burbujas de aire. Dale, por favor. Listo, ya. El oxigenador, este caso, este aparato lo que permite es realizar la función de los pulmones. Lo que hace básicamente es el intercambio gaseoso de la sangre. Y hay dos tipos, está el de membrana, que simplemente son membranas permeables que actúan como la membrana alveolo-capilar y permite así el intercambio de gases. Y el otro es de burbujas, lo que permite el contacto directo de la sangre-gas, haciendo así que la sangre se oxigene. Se utilizan burbujas de oxígeno que entran en contacto directo con la sangre. Y la bomba. La bomba realiza la función del corazón y en esta se utiliza esta fórmula que les vamos a presentar ahorita, que ya se vio en clase, a través del circuito que también les vamos a presentar ahorita. Las características de una bomba de sangre ideal deben ser tomadas en cuenta las propiedades que afecta el flujo sanguíneo, o sea, de cada paciente debe ser diferente. Y la ecuación es el flujo sanguíneo por el gradiente de concentración, por el gradiente de presión, perdón, por el radio del tubo a la 4 por pi sobre la viscosidad del fluido por la longitud del tubo por 8. Esta de forma simplificada sería que es igual a la presión sobre la resistencia. De las bombas también hay dos tipos, hay de rodillo y hay centrífugas. La de rodillo consta de dos rodillos que giran 180 grados para llevar a cabo el movimiento de los fluidos. Si se fijan, aquí la bomba esta de rodillo tiene unos como motorcitos que son los que permiten que haga el giro por dentro. Y tiene la manguera esta, que de ahí es donde pasa el filtrado. Dale. Y la centrífuga que dispone de un impulsor, rotador con conos de plástico, pestaña para realizar el flujo de la sangre. Dale. El sistema de cardiocomplejía es un sistema que se utiliza para detener la actividad eléctrica, perdón, y mecánica del corazón en diástole. Dale. Y aquí está el circuito. Se pueden dar cuenta, aquí está el corazón. Del corazón lo que pasa es que la sangre se extrae mediante una línea venosa desde la aurícula
derecha o la vena cava superior e inferior. Es que no puedo, ¿se puede señalar? Bueno, Puedes utilizar el lápiz si quieres. ¿es en reacciones o dónde es? Eh, ¿Dónde era? No me acuerdo dónde se usaba el lápiz en el Bueno, símbolo. Bueno, aquí del corazón, el tubo que es azul, que vendría siendo ya después de que pasa lo de la vena cava inferior y superior, baja al reservorio, y del reservorio se llega mediante asifonaje o aspiración. De ahí, la bomba arterial funciona como un corazón artificial, extrayendo desde el reservorio, que va a la ¿cómo se llama? A la bomba arterial que está bajo el reservorio. Si se fijan, es lo azulito que se ve como un semióvalo. Luego de ahí se envía al intercambio de temperatura y oxígeno que está bajo de ella. Es el cuadrito este que dice oxigenador y, el intercambiador y de calor. sí. Finalmente el filtro va de la línea arterial, que es a la cava, a la aorta, y mediante la cánula arterial llega a la aorta, después llega una circulación sistémica. Lo que se ve al exterior, que es el head exchanger y el ALF, son bombas y circuitos adicionales que son utilizados para aspirar desde el campo y administrar cardioplegia, por ejemplo. ¿Cómo se dice? El proceso esa parte será como más, más, Específico dependiendo de la sí, cirugía. más específico dependiendo de la cirugía. Dale a la otra. Aquí también, como habíamos comentado, del aparato que se utiliza del circuito, se utilizan diferentes aparatos, pues aquí también hay equipo auxiliar para este tipo de procedimientos. El primero es un electrocardiógrafo, que es necesario para ver si la actividad cardíaca es reducida al punto de que se debe usar la cardioplegia. Está la toma de gases, que es por donde se suministran los gases necesarios para la circulación extracorpórea. La actividad eh, neurológica es más que nada para las actividades motoras que suceden en motoras y ¿cuál es la otra palabra? Motoras y bueno, actividades motoras que suceden mediante la cirugía o incluso antes. El filtro de la línea arterial es cuando se debe colocar un filtro para que después de la salida del oxígeno se mantenga que proporcione la protección frente a la posibilidad del paso de, de embolias y de cualquier tipo que no se le pasen al paciente. Y el analizador del tiempo de coagulación es obligatoriamente se dispondrá un aparato para determinar el tiempo de coagulación activado. Dale. Ah, ¿Listo, Francisco? eh, yo voy a hablar de lo que es el intercambio de gases. Pues cuando se utiliza el bypass, es como si de cierto modo se hiciera una desactivación de lo que es el corazón y de los pulmones. Si bien se puede, como se comentó, las bombas, por ejemplo, se utilizan para llevar a cabo a poner en movimiento de nuevo la sangre. Esta no se oxigena, para ello se utilizan los oxigenadores. Se usan para llevar a cabo lo que sería el cambio de dióxido de carbono y oxígeno en lo que es la sangre. Existen tres sistemas primordiales, los tres que se consideran básicos. Estos serían el de burbujas,
el de membranas y el de discos oxigenadores. Los discos oxigenadores son los que se utilizan menos hoy en día. Estos los que hacían era una oxigenación más en bruto. Se especifica que llevaban lo que son ciertas cantidades de sangre, ambientes ricos en oxígeno, para que ahí mismo se oxigenara y después se regresaba. Pero pues como les comento, este método ya no se usa mucho. ¿Me puedes dar, por favor? Listo. Bueno, los de burbujas son los que se consideran como la generación intermedia. Se considera que los de membrana son superiores a estos, pero siempre y cuando los procedimientos que se van a hacer sean superiores a 2 horas. Si es un tiempo de 2 horas o menos, se considera que son pues prácticamente iguales en caso de que no se pueda disponer de manera tan obligatoria el de membrana. Consta de 3 secciones primarias, lo que sería la columna de oxigenación, el área de espumante, perdón, y el reservorio arterial. En este tipo de sistema, las burbujas de gas actúan como si fueran los transportadores de lo que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Este cuenta con la particularidad de que están limitadas a lo que sería el espesor de la capa de sangre y también por el coeficiente de difusión de oxígeno en lo que es la plasma. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, luego los modelos que se consideran los más nuevos, los de membrana. En estos la sangre se separa más que nada porque se utilizan materiales permeables. Bueno, los dos diseños que se utilizan actualmente junto con los materiales son el de membranas de propileno plana y lo que serían los espirales de silicona. Se considera que esos son mejores ya que funcionan como si fueran una membrana de verdad, ya que evitan pues una pérdida de plasma. O el término que se utiliza es filtración de plasma, que ocurre cuando los poros de la membrana pierden las propiedades hidrofóbicas y esto merma las habilidades que tiene para seguir haciendo todo del mismo modo como si estuviera en condiciones óptimas o en su mejor momento. Estos se consideran mejores ya que ayudan cuando los pacientes, las personas que lo están utilizando, tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, personas con hemólisis, trombocitopenia y el nombre de la otra era activacilis, algo así. Estas condiciones no tienen tanto efecto cuando se utilizan los oxigenadores de membrana. Como les comentaba, se basa en utilización de poros que pueden medir de los 0.05 y 0.3 nanómetros. La oxigenación se realiza en su totalidad en lo que sería la, en la membrana por las diferencias de diferentes presiones parciales que se oxigenan de un lado y del otro de esta misma. Eh, esta, este, perdón, el proceso que ocurre aquí se ve afectado por la ley que vimos en clase, la ley de Flick. En esta, la transferencia de oxígeno es directamente proporcional al gradiente de las presiones parciales de oxígeno, a la superficie de contacto y a la permeabilidad de la membrana de oxígeno. ¿Me puedes dar, por favor? Ahí sigo yo. Bueno, como mostraron mis compañeros, este dispositivo está conformado por muchos componentes, lo cual tiene un aspecto inherente de complejidad.
por lo tanto, es sumamente importante llevar a cabo un monitoreo de todas las variables que se pueden que pueden inducir un efecto en el paciente. Por lo tanto, porque cualquier variación importante en lo que viene siendo ese intervalo que se tenga de la variable puede conducir a la muerte del paciente. Dale, por favor, Carlos. Bueno, entre las variables de información en el dispositivo con mayor importancia que se deben de monitorear, se encuentran estos 5. Primero que nada, pues está la alarma de detección de burbujas. La importancia de monitorear este concepto es debido a que se permite detectar si el nivel de sangre es bajo y por lo tanto si existen burbujas o espuma en este. Esto es importante, pues ya que las burbujas son extremadamente peligrosas, ya que pueden producir microembolias, las cuales pues pueden llevar a un taponeo y por lo tanto muerte del paciente. Si se acuerdan, habían mencionado mis compañeros que la sangre se le oxigena a través de un proceso de burbujas, pero ese proceso es por fuera del sistema, o sea, es en el sistema extracorpóreo donde se lleva a cabo eso. Y esta sangre pasa después para que esas burbujas sean destruidas. Posteriormente viene lo que viene siendo la temperatura. La temperatura es sumamente importante. Precisamente mi compañero Carlos mencionó al principio que en este sistema se tiene en una hipotermia. Esto es sumamente importante, ya que pues esta hipotermia en la que se tiene el cuerpo permite flujos sanguíneos menores porque las necesidades metabólicas son muy bajas. De hecho, también lo que produce lo que provoca esta hipotermia es de que haya menor trauma de las células sanguíneas y por lo tanto le brinda mayor protección al corazón y a los órganos. De hecho, también esta hipotermia es sumamente útil, ya que permite a los doctores o a toda la gente involucrada en este proceso de que puedan maniobrar de mejor manera. Me voy a explicar por qué. En un proceso normal, donde tenga una temperatura de 37 grados, el cuerpo, bueno, los órganos pueden soportar o tolerar una isquemia. Recordemos que la isquemia pues es un proceso donde el flujo que se obtiene es muy bajo. Entonces, por ejemplo, un riñón a 37 grados centígrados tiene la capacidad de tolerar una isquemia hasta unos 60 minutos y de esta manera no tener lesiones irreversibles. Básicamente las lesiones irreversibles pues son la necrosis, ¿no? O sea, la muerte del órgano como tal. Otro órgano como el hígado puede tolerar hasta 30 minutos a 37 grados centígrados, mientras que el cerebro, que es el más, por así decirlo, quisquilloso de todos, él solo tolera de 2 a 4 minutos a 37 grados centígrados. Entonces, al tenerlo en una hipotermia, esos intervalos de tiempo se agrandan. Entonces, eso les permite al doctor o a los encargados de esto, que pues en dado caso que haya una falla o algo así, maniobrar más rápidamente y por lo tanto evitar la muerte del paciente. Otro aspecto importante de la temperatura es de que si el paciente llegara a temperaturas mayores a los 42 grados, es perjudicial, ya que pues a esta temperatura se entra en un proceso de desnaturalización proteica. Y además, algo muy importante de la temperatura es de que el frío aumenta la solubilidad de los gases, pues lo que posibilita la formación de las microburbujas, lo que evita, perdón, la formación de las microburbujas si se diese un recalentamiento o un calentamiento muy rápido. Posteriormente viene lo que es la presión. La presión es sumamente importante, pues, porque como ustedes han visto con la exposición de mis compañeros, aquí se utilizan gases que se infunden en el... ¿Qué dice? Está... Ok, que se usan gases que se introducen en la sangre del paciente. De hecho, en unos estudios que se realizaron, mencionaban que cuando se manejaban los valores de presión, de hecho, cuando se usan valores muy altos, se producen menos complicaciones cardíacas y neurológicas, que era lo que les mencionaba mi compañero Carlos en un principio. De hecho, en un estudio que se realizó, mencionaban que en una presión de 80 a 100 milímetros de mercurio, los daños que padecía el paciente eran menores a comparación de presiones de 50 a 60 milímetros de mercurio.
Posteriormente, los niveles de oxigenación. Este parámetro es sumamente importante, pues ya que si los órganos no reciben la cantidad necesaria de oxígeno, pues estos se van a ver dañados y por lo tanto van a sufrir daños irreversibles. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que viene siendo los niveles de sangre en el reservorio. Aquí recordemos que estamos en el sistema extracorpóreo haciendo el trabajo del corazón, que es bombear la sangre. Entonces, si hubiese una pérdida de sangre en el paciente, pues la presión de este paciente disminuiría, lo cual le traería consecuencias como consecuencias letales. De hecho, el paciente que tenga una pérdida de sangre significativa, pues puede entrar en un estado de shock. Dale siguiente, Carlos, por favor. Listo, ya le di. Así se muestra. Sigue el Pancho ahí. Todavía no me he cambiado. Ahí está. Bueno, les voy a hablar del flujo sanguíneo. El consumo de oxígeno por minuto es el principal determinante del requerimiento del flujo sanguíneo. Se tiene que tomar esto muy en cuenta y, bueno, por muchos se considera como el parámetro más importante. También es importante considerar el presión de perfusión óptimos. La presión de perfusión es el nombre que se le asigna a la presión que hace el flujo de la sangre al cerebro. Por lo general suele rondar en los valores de 60 y 70. ¿Puedes dar? Ahí está. Bueno, aquí está la fórmula en la que se considera lo que es el consumo de oxígeno por minuto. El gas es igual a lo que sería el gasto cardíaco por el CA menos V multiplicado por O2 sería la diferencia arteriovenosa en contenido de O2. Bueno, se tiene que considerar que estos parámetros son diferentes de persona a persona. Estos varían mucho con lo que sería en función de la edad, del tamaño de la persona, en lo que sería su masa corporal y de la temperatura. Los valores pues que se toman como estándares o promedios, más que nada, son el de 8 para los niños y 4 para los adultos. Se lee como, se puede ver como mililitro por minuto sobre kilogramo. Es como se puede reacomodar, porque cuando lo encontrábamos al momento de investigar, salía como mililitro sobre kilogramo sobre minuto. ¿Le puedes dar, por favor? Listo. Sí, Jorge. Bueno, pues como ustedes vieron, lamentablemente, pese a el desarrollo tecnológico que se tiene hoy en día y los avances que se ha dado en este aspecto, aún sigue habiendo casos donde los pacientes desarrollan complicaciones derivadas de este proceso. Precisamente uno de ellos, y pues de los más importantes, es el síndrome de posperfusión. Básicamente en el síndrome de posperfusión, lo que sucede es de que recordemos que pues estamos tomando la sangre del paciente y se está volviendo a introducir. Entonces todo esto tiene, bueno, el síndrome de posperfusión se manifiesta con unos signos, los cuales son disfunción pulmonar, disfunción renal, una diatesis hemorrágica, que básicamente es la predisposición a desarrollar hemorragias, una hemólisis que fue mencionada anteriormente por mi compañero Pancho, y derivado de esto, pues puede llevar a cabo a un fallo multiorgánico. Se dice que las causas que ocasionan esto, pues vienen dadas por lo que viene siendo microembolias, hipoperfusión e inflamación. De hecho, en un estudio que se realizó, mencionan que este síndrome de posperfusión viene siendo provocado principalmente por una respuesta inflamatoria de los compuestos sanguíneos. Recuerden que se introducen tubos en el corazón del paciente, los cuales obviamente tienen contacto con la sangre y con las células sanguíneas de ahí, y por lo tanto se muestra una reacción alérgica, una reacción inmune.
Pues las consecuencias que puede ocasionar esto son problemas de memoria, falta de concentración, mayor irritabilidad, problemas de visión, problemas de equilibrio. Si puedes notar en esto, todas estas consecuencias tienen una cosa en común, de que son derivadas de afectaciones neurológicas o del cerebro. Recordemos que el cerebro es uno de los órganos más sensibles, y por cualquier variación que haya de oxígeno pues puede llevar a una falla muy importante. Dale, Carlos, por favor. Creo que ya Ah, dio la bueno, vuelta. sí, sí, dale, vas para atrás. Sí. Y pues ya entre otras de las complicaciones, pues está la embolia de aire, que es precisamente como se mencionaba anteriormente, cualquier burbuja que se vaya por ahí y que ocasione esto, una coagulación de sangre debido a que no se usen los anticoagulantes necesarios o que estén mal añadidos, una hemólisis, que es la destrucción de los eritrocitos o de los hematíes, una fuga en el circuito, una descompresión insuficiente y mala regulación del pH. Eh, Vamos a poner un video, el cual tiene unas imágenes muy gráficas, así que si cualquier persona que no tolere eso, pues puede salirse. Por favor, para no causar problemas. En este video lo que se está haciendo básicamente es una cirugía coronaria. Obviamente esto está en grosso modo, ¿no? Porque pues es muy complejo todo esto. Este es un video de aproximadamente 2 minutos y se acompaña de un sistema extracorpóreo. No recuerdo si se mencionó, pero este proceso se usa principalmente, bueno, creo que sí se mencionó, pero este proceso se usa principalmente para cirugías de corazón abierto, ¿no? Que es lo que precisamente están haciendo aquí. Ese es el sistema extracorpóreo o bomba de circulación extracorpórea. Y ahí lo que están haciendo ellos es van a poner el tubo o canalizar el tubo que va a la aorta. Ahí lo están conectando a la bomba extracorpórea. Y posteriormente van a poner la otra canulación que va a la vena. Listo. Y creo que es todo, ¿no? Sí. Y pues sería todo de nuestra parte. Pues alguna duda, no sé. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué les pareció la exposición de este equipo? A ver, los participantes. Excelente, muy bien, Guido. Concuerdo contigo. Muy buena, muy completa, muy ilustrativa. Me gustó mucho. Realmente, pues yo creo que es el sentido, ¿no? De todo lo que hemos compartido, ¿no? La preparación de ustedes, ¿no? Se ve que trabajaron en el tema, ¿no? Se acoplaron como equipo y lograron a través de su contenido, ¿no? Pues mantenernos a todos siempre conectados con toda la presentación, ¿no?
una forma muy dinámica en la que nos mostraron toda la información, muy fluida. Van a ser ingenieros grandes también, se me hace que sí, que ya casi lo están logrando, ¿no?